Hola, vamos a discutir el tema de estatus epiléptico. En el examen nacional se puede presentar un paciente con estatus epiléptico en los extremos de la vida, menos de un año o más de 60 años, que tienen antecedente de epilepsia y que además se presentan a urgencias como una actividad convulsiva continua de más de 5 minutos o con ausencia de recuperación entre 2 episodios de crisis. En ese momento sabes que ese paciente tiene una urgencia neurológica que tienes que identificar de manera rápida y tratar de manera oportuna con benzodiazepinas, acto seguido de la administración de un fármaco antiepiléptico como fenitoína, levetiracetam o valproato, y en casos de refractariedad, infusión de midazolam o propofol, y en casos superrefractarios, fenobarbital. Las generalidades de este padecimiento incluyen la definición y la epidemiología. ¿Qué tan común es este problema? Ocurre en 1 de cada 10 pacientes con epilepsia y se define como una crisis convulsiva con duración mayor a 5 minutos, o que tengan múltiples crisis sin recuperación del estado de alerta entre ellas. Esos 2 criterios los tienes que identificar en el examen cuando te presenten un caso de un paciente que acude con convulsiones con más de 5 minutos de duración o que no recupera entre estas mismas. Ese paciente tiene estatus epiléptico hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuál es la causa? La causa pueden ser múltiples. Puede ser un paciente con epilepsia ya conocida que suspendió fármacos o que tuvo abstinencia a algún fármaco o alguna droga reciente. Puede ser el factor detonante en este paciente con diagnóstico ya conocido de epilepsia, o pueden ser circunstancias de pacientes no epilépticos, como por ejemplo mujeres en etapa reproductiva durante el embarazo que tienen eclampsia. Recuerden que es una definición de este problema, la presencia de crisis convulsivas. Condiciones tumorales, traumatismos cráneoencefálicos pueden ser causa también, procesos infecciosos como meningitis, encefalitis, tuberculosis meningia se pueden asociar con crisis convulsivas de más de 5 minutos de duración o sin recuperación entre las mismas que define estatus epiléptico, y menos comúnmente causas autoinmunes como son lupus o vasculitis. Por mucho, la causa más común de estatus epiléptico son las causas metabólicas, y aquí tomen en cuenta factores como desequilibrios hidroelectrolíticos, recordando causas de hiponatremia. Pueden ser pacientes con, por ejemplo, con intoxicación e hiponatremia. Puede ser el uso de éxtasis que induce elevación de ADH con polidipsia. Por lo tanto, los pacientes tienen un proceso de intoxicación de agua con edema cerebral y que puede ser el factor detonante de estatus epiléptico. La hipoglucemia, sobre todo en pacientes diabéticos con uso de insulina o con sulfonilureas, la hipoglucemia puede ser un factor muy común asociado con estatus epiléptico. Hipoxemia es otro dato metabólico que también tienen que recordar. En el caso de pacientes con insuficiencia hepática aguda, los niveles de amonio se asocian con manifestaciones como convulsiones estatus. Uremia, los pacientes con creatinina de más de 10, nitrógenos ureicos en rangos extremos de más de 100 miligramos por decilitro. Pacientes que llegaron a urgencias o te presenten en el examen que llegaron con 250 de BUN, 400 de urea, que entraron a hemodiálisis, que los dializaron de manera muy abrupta, muy intensa, y que posterior al cuadro o al tratamiento dialítico convulsionan. Piensen en síndrome de desequilibrio dialítico. Y la abstinencia a drogas, que también siempre tenemos que reconocer dentro de los pacientes que acuden a urgencias. Entonces, hasta aquí mencionamos que pueden ser muchas causas, las causas generales, infecciosas, autoinmunes, traumáticas, el paciente con epilepsia ya conocido que suspende fármacos o que tiene un factor agregado metabólico, llámese hipoglucemia, hiponatremia, hipoxemia, abstinencia, son las causas más comunes, las metabólicas. El cuadro clínico pues se puede presentar como cualquier tipo de crisis, pueden ser crisis focales, pueden ser crisis tónicas, clónicas, mioclónicas. Lo más común o lo más frecuente en exámenes es el paciente con actividad tónica seguido de actividad clónica de más de 5 minutos de duración o sin recuperación entre las crisis, es estatus epiléptico.
Recuerden los factores desencadenantes: infecciosos, abandono de tratamiento, abstinencia a sustancias o drogas y factores metabólicos asociados a estatus como la hipoglucemia, hiponatremia, hipoxemia, hipocalcemia, por ejemplo. El diagnóstico. Recuerden que un paciente con estatus epiléptico es una emergencia neurológica, ¿ok? Entonces, si sospecho un proceso, un traumatismo cráneoencefálico como causa, pido una tomografía por la simplicidad y la disponibilidad, una tomografía de cráneo, posteriormente quizás una resonancia magnética que me ayude a clasificar o a evaluar de mejor manera el parénquima cerebral, detectando lesiones estructurales muy finas. Estudios de laboratorio, pues unos electrolitos séricos buscando hiponatremia e hipernatremia, un cuadro asociado con edema cerebral o disminución del volumen cerebral en hipernatremia. Sí, una biometría hemática pensando en procesos infecciosos, leucocitosis, por ejemplo, niveles de amonio o pruebas de función hepática si el paciente sospecho que acude con un cuadro clínico con insuficiencia hepática aguda. Si pienso que él tiene una neuroinfección porque mencionan en el examen nacional fiebre, disminución del estado de alerta, rigidez de nuca, Kernick, Brudzinski, y que posterior a eso el paciente empieza con crisis convulsivas continuas de más de 5 minutos, pues una punción lumbar buscando leucocitosis, un valor más de 10 de leucos en líquido cefalorraquídeo, un paciente con hiperproteinorraquia con valores de más de 40 miligramos por decilitro de proteínas, o que tengan, por ejemplo, consumo de glucosa en líquido cefalorraquídeo por debajo de 2/3 partes de la sérica. Todos esos datos sugerirían neuroinfección, la leucocitosis o pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, la hiperproteinorraquia, el consumo de glucosa, pensaría en padecimientos bacterianos o micobacterias, mientras que la leucocitosis linfocítica o pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia de menor grado y glucosa normal en líquido cefalorraquídeo podría orientarme a fenómenos etiológicos de carácter viral. Cuando hago electroencefalograma, y aquí hago un énfasis de que el diagnóstico de estatus es clínico, ¿ok? El electroencefalograma es una prueba de confirmación de actividad epileptiforme o puede ser de utilidad en el paciente que sospecha un estatus epiléptico no convulsivo, es decir, que no tiene actividad motora, donde el predominio o la manifestación clínica más importante es el deterioro neurológico. El paciente no responde, no tiene ningún dato que sugiera actividad motora, entonces hago un electroencefalograma buscando actividad epileptiforme en un paciente que no tiene actividad motora. Y lo más importante del electroencefalograma es más bien para el manejo, más que para el diagnóstico, es para el manejo. Es para yugular o para regular el tratamiento farmacológico con un monitoreo electroencefalográfico continuo, y esto en la unidad de terapia intensiva. Siempre consideren diagnósticos diferenciales como síncope, una crisis psicógena, eventos vasculares cerebrales y las causas metabólicas. ¿Cómo trato un paciente con estatus epiléptico? Primer punto es asegurar, lo general es vía aérea, respiración, condición circulatoria, canalizar a un paciente con doble vía, asegurarme de que tenga bajo riesgo de broncoaspiración, girándolo de manera lateral, administrando oxígeno en caso de estar hipoxémico. Una vez teniendo las vías intravenosas, el primer fármaco que van a administrar es un fármaco ya denominado benzodiazepinas, siempre y cuando, por ejemplo, no tenga hipoglucemia el paciente. Porque si es un paciente con hipoglucemia, llega con 30 de glucosa, el primer fármaco no sería lorazepam, sería glucosa o dextrosa al 50%. Si ya descartaste hipoglucemia grave con síntomas neuroglucopénicos, entonces sí, el fármaco a administrar de primera línea es una benzodiazepina como el lorazepam.
0.1 miligramos por kilo, es decir, si el paciente pesa 50 kilos, 5 miligramos, si pesa 70 pueden ser 7 miligramos, o hay conductas de administrar dosis fijas de 4 miligramos de lorazepam, esperar 2 minutos, si no recupera, administrar una segunda dosis, y a la par de la administración de benzodiazepinas, que sería la primera línea y el primer fármaco inicial a contestar en el ENARM, vas a administrar acto seguido un antiepiléptico. Y este puede ser de fenitoína a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo. Recuerden que un paciente que impregnas con fenitoína tienes que hacerlo también con una infusión regulada que no supere los 50 miligramos por minuto. Es decir, si el paciente, le calculo, pesa 50 kilos y calculo a 20 miligramos por kilo, a ese paciente le tocan 1000 miligramos de fenitoína, 50 por 20. Esos 1000 miligramos los divido entre 50 y lo que me da una tasa o un tiempo de infusión que tiene que ser mínimo de 20 minutos. ¿Ok? Entonces, si yo administro la fenitoína de manera muy rápida, puedo condicionar fenómenos arritmogénicos. Recuerden que la fenitoína es un antiarrítmico 1B, por lo tanto tengo que administrarlo de manera controlada. Levetiracetam, 60 miligramos por kilo, valproato, 30 miligramos por kilo. Entonces, lo más importante aquí es, primer fármaco, benzodiazepinas, lorazepam, 0.1 miligramos por kilo, DFH, que va entre 15 y 20 miligramos por kilo, valproato 30 y levetiracetam 60 miligramos por kilo. Si el paciente no respondió, y catalogamos entonces a un paciente así como un estatus refractario cuando falló a fármacos de primera y segunda línea, entonces es un paciente candidato a intubación orotraqueal y sedación. ¿Con qué fármacos? Con infusión continua de midazolam o infusión continua de propofol. ¿Ok? Y en casos extremos de superrefractariedad, es decir, un paciente que tiene 2 antiepilépticos más sedante, definiéndolo así, 2 antiepilépticos más sedante, podemos utilizar fármacos como fenobarbital o ketamina. Y algunos expertos sugieren también el empleo de hipotermia, esto más de carácter controversial. Entonces, con esto recordamos, por favor, que un paciente con estatus epiléptico es un paciente que generalmente puede ser en los extremos de la vida, menos de un año, más de 60, que acude con actividad o crisis convulsiva continua de más de 5 minutos o sin recuperación entre crisis, que las causas más comunes etiológicas son los factores metabólicos, pero que pueden ocurrir en un paciente con epilepsia ya conocida que suspende fármacos o que tiene abstinencia a drogas o sustancias o que tiene un proceso traumático infeccioso autoinmune, que el cuadro clínico de estos pacientes pueden ser de cualquier tipo de crisis, tónicas, clónicas, mioclónicas, actividad generalizada, y que el diagnóstico es clínico y confirmatorio con electroencefalografía para manejo continuo con el empleo de fármacos ya dentro de la terapia intensiva. Recuerden que el electroencefalograma es confirmatorio y de utilidad en el manejo, no en el diagnóstico. El diagnóstico es clínico.